Ya me hacía falta estar aquí. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Ruth 1 y vamos a leer del 1 al 15. Abramos nuestras Biblias en Ruth 1 y vamos a leer del 1 al 17, perdón, del 1 al 17, donde nos vamos a centrar más que todos en los versículos 16 y 18. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has traído con un propósito, y es recibir de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de esta tarde es tomando una decisión. Amén. Y quiero empezar con esto. A todo humano Dios le da una oportunidad de decidir. Amén. Tanto Orfa como Ruth tomaron una decisión, y me llama la atención que dice el versículo 6: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras. Quiere decir que tanto Ruth como Orfa, o Orfa como Ruth, empezaron a acompañarla de regreso. Amén. ¿Sí?
Es decir, decidieron acompañarla e ir con ella. Y dice 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Quiere decir que las 2 mujeres habían salido con Ruth. A saber si por pena o por qué, o porque bueno, vamos a ver qué sucede, pero iban con ellas. Entonces, solo antes de entrar ya de lleno al tema, yo sé que alguno de ustedes no es la primera vez que oímos de Ruth, ¿verdad? Pero, mire, aquí menciona a Elimelech, que al ver la situación de su alrededor, la región había llegado hambre. Entonces decide dejar Belén en busca de algo mejor para su familia. Y lo interesante es que el problema no solo era en su casa, es decir, no solo era él, sino que era toda la región que estaba pasando hambre, o había llegado hambre. Que sí, que la aflicción no le había llegado solo a él, sino que al pueblo entero. Entonces había hambre y una necesidad muy fuerte. Creo que si hubiera escasez de hambre, creo que cualquiera pensando en proporcionar o en dar alimento a su familia, pues busca cómo soluciona ese problema. Entonces, muchos hemos pasado necesidades y se nos olvida quién es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Elimelech significa mi Dios es rey. Amén. Mi Dios es rey. Eso significa Elimelech. Y Elimelech, al ver la situación difícil, ¿qué hizo? Irse. No esperó en que Dios iba a contestar. No esperó en que Dios iba a traer una buena nueva. No esperó. Y mire, fue un largo tiempo. Porque dice que llegaron y moraron. ¿Cuánto tiempo habrán morado hasta que él murió? Y después dice que vivieron 10 años más, porque se casaron. Entonces, cuando Noemí oye que las buenas noticias, decide regresar. ¿Y cuándo decide regresar? Cuando no tenía nada. Cuando ya no le quedaba nada, cuando había perdido todo. Y entonces sus 2 nueras deciden acompañarla. Orfa y Ruth. Entonces, Orfa representa, o podría representar a un cristiano al cual se le ofrece la gracia, pero la rechaza y vuelve a hundirse para una condenación. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros conocemos al Señor y nos regresamos, no nos queda otra cosa que la muerte. Amén. Había estado 10 años en casa de unos israelitas. Quiere decir que Orfa y Ruth habían tenido la oportunidad de conocer al Señor. Dios había hecho todo esto que había sucedido en Belén para que un hombre con su familia llegara a esta tierra y que estas 2 mujeres tuvieran un acercamiento con el Señor. De modo que Orfa pudo conocer al pueblo que adoraba al único Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Cuál era la ascendencia de Orfa y de Ruth? Lot. La ascendencia de Orfa y de Ruth era Lot, porque de Lot salieron Moab. Y aunque era un pueblo maldito, pero sabían, conocían, o por lo menos habían oído de que a la esposa de Lot, el Dios aquel grande y fuerte, la había convertido en sal. También tenían conocimiento de que un Dios grande había destruido a Sodoma y Gomorra.
¿Usted no cree que había historia? Claro que sí. Entonces, Orfa y Ruth pertenecían a la generación de la esposa de Lot. Amén. Entonces, ahora tuvo ocasión de volver a escuchar los actos milagrosos de un Dios poderoso. Y entonces, como así le habían enseñado del padre a los hijos, entonces de seguro oyeron cómo contaban la historia de lo que había sucedido en el desierto, de cómo Dios les había dado de comer pan. Probablemente Ruth, aunque después su esposo murió, siguió haciendo probable por ser judíos o israelitas, el hecho de las celebraciones, etcétera, los cultos a Jehová, tenían un conocimiento. Entonces, dos mujeres que se casan con los hijos de Noemí, pero ella tenía que haberse puesto en contacto directo con el conocimiento verdadero con Dios. ¿Por qué? Porque en este caso conocieron quién era Dios porque se casaron con unos israelitas. Amén. Entonces, además, además de todo esto que se le podía presentar a Orfa, cerró su corazón para Dios. Por eso el tema es tomando una decisión. ¿Por qué? Porque prefirió regresar a los dioses de su pueblo. No es probable que cuando era mujer casada, ella se opusiera de modo abierto al Señor. Quiere decir que como estaba casada con una israelita, entonces ella pues se hizo del lado de Israel, porque pues sí, estaba casada con un israelita. Bueno, como entonces mi esposo es cristiano, yo me voy a hacer cristiana. Lo voy a acompañar a los cultos. Vamos a ir a la iglesia. Vamos a servir. Este caso es el ejemplo, es una mujer. Amén. Así que, hombres, no nos escapamos de eso. Amén. Entonces, ¿qué sucedió cuando muere su esposo? Bueno, de seguro se sintió liberada. Probablemente. Porque si no, no se hubiera regresado. Si no, hubiera seguido con Noemí. Entonces, habiendo dicho Noemí que se volvieran a su casa, podría ser que Noemí se estaba refiriendo a ella. Amén. Durante aquellos años, al entrar en la nueva familia, había formalmente, por lo menos, aceptado el culto a Jehová. Pero se trataba de una conversación que era una pura fórmula. Es decir, me caso contigo, pues vamos a adorar a tu Dios. Noemí se lo dijo a las dos. No se lo dijo a Orfa. Se los dijo a las dos, miren, deberían de regresarse con sus padres, vayan a buscar esposo. No tienen por qué seguirme. ¿Yo qué tengo que ofrecerles? Nada. Yo creo que lo que menos Noemí quería era compañía, se sentía amargada. No estaba pensando en que se iba a volver a casar, no estaba pensando en... No, si no se hubiera casado en esos 10 años, alguien la hubiera podido redimir si esa era tal vez su deseo, pero no fue así. Entonces, para ella el casamiento había sido más importante, para Orfa, ¿verdad? Había sido más importante que el hecho de aceptar al Señor o de creer en Él. Amén. Hemos de creer, sin embargo, que si su marido hubiera vivido, caso de haberse trasladado de nuevo a Belén, el esposo, es probable que ella hubiera continuado con la nueva religión que había adoptado.
haciendo más grande el número de creyentes que existen. ¿Sí? Porque ¿cuántos? Mire, es grande el número de gente que este lugar es su iglesia. ¿Sí? Los vemos al mes. Hay unos que vienen al mes. Cabal, al mes. Probablemente podríamos creer. Le voy a decir un pensamiento. Probablemente dicen, no, hay que ir a dejar el diezmo. Porque muchos creen que con dar el diezmo estamos cumpliendo con todo. O, bueno, no, hay que ir a agradecerle al Señor porque nos dio otro mes más. Hay otros que agradecen una vez al año. Pero usted no es de esos. Usted está aquí hoy. Amén. Entonces, por lo que se refiere a Orfa, sin embargo, al permitir Dios que falleciera su esposo, Orfa se vio sometida a una prueba en la sinceridad de su conversión. Es que mire, a todos nos va a llegar la prueba de nuestra conversión. A todos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. Entonces, de ver si somos verdaderos cristianos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No sé. No quiero poner ejemplos. Pero que vamos a ser probados, vamos a ser probados. Entonces, en este caso, Noemí es el que pone la prueba. No hace presión sobre ella para que le siga, sino al contrario. Dice que la abrazó, lloró. No dudo en ningún momento que Orfa la quisiera. No dudo en ningún momento que Orfa hubiera tenido un afecto, porque probablemente desde el principio no la hubiera seguido. Se hubiera quedado en Moab. Pero aún así decidió ir con ella. Bueno, vamos a probar. Vamos a ver qué sale, pues. No la puedo dejar, ya está anciana, está sola y no, pues había un cariño. Mire, en mi apreciación personal, para mí Noemí tuvo que haber sido una mujer especial, muy especial. Aunque ella dijera que era amargada, aunque ella se sintiera amargada, pero probablemente se sentía amargada no con sus nueras. Y esa es la diferencia. Porque ella podía haberse sentido amargada por el hecho de haberse ido. Porque tal vez en un momento no detuvo a su esposo y le dijo, no, quedémonos. Ya vas a ver que el Señor va a proveer. Y probablemente ella decía, esta es consecuencia por no habernos detenido a tiempo. ¿Y ahora qué pasó? Perdí a mi esposo. ¿Y ahora qué pasó? Perdí a mis hijos. ¿Usted no cree que Noemí estaba consciente de tal situación? Pero eso no hizo que amargara a sus nueras, sino que al contrario, la querían, la amaban. Pero le tocó a Orfa tomar su decisión. Y dijo, suegra linda, usted ha sido muy especial conmigo, pero tiene toda la razón. Me voy a regresar a mi pueblo. Me voy a regresar a mi casa, a mis padres, con mi familia, con mi gente, con mis costumbres, con mis dioses, con mis fiestas. Tengo 10 años de no ir al carnaval, tengo 10 años de no ir a comer tal cosa, tengo 10 años, yo extraño todo eso, así que me voy a regresar. Porque ¿cuántos se congregan en una iglesia y extrañan todo lo que el mundo da? Le voy a poner un ejemplo. Y como estamos en casa, puedo hablar con libertad. Pero bíblicamente aquí se ha enseñado por qué razón no hay que ir al cine. Y vemos mucha gente que, miren, sin mentirle, no ha pasado ni un mes o al 15 días cuando, no, es que fuimos al cine y uno dice, entonces estaban esperando irse para sentirse libres.
Porque mientras estaban aquí y se congregaban aquí, no podían hacer todo eso que se hace. Amén. Entonces, Orfa podría haber seguido a Belén si se hubiera convertido sinceramente. Pero Orfa falló en esta prueba. Orfa sopesó la perspectiva de seguir a una viuda y sin hijos, en tanto que si volvía a Moab, ahí estaban los suyos y sus dioses. Dio un beso de despedida a Noemí y al mismo tiempo se despidió para siempre del amor de Dios. Porque fue bien clara a Noemí: regrésate, allá están tus dioses y tu pueblo. Significa que para Orfa Dios nunca había sido su Dios. Aunque iba al culto, su Dios seguía siendo los paganos. ¿Sí? Entonces, Ruth y Orfa se separaron. ¿Quiénes? Las dos mujeres de Moab. Mire, las dos estaban en igual condición. Las dos eran descendientes de Lot. Amén. Ruth siguió a Noemí y entró en la línea ancestral de Cristo. Orfa se despidió de Noemí y regresó a las tinieblas espirituales de Moab y su perdición. Amén. Entonces, ¿cuál fue la decisión de Orfa? Volver atrás. Y dice su palabra que el que ponga su mano en el arado no puede mirar atrás. Y el que mira, entonces no es digno. Amén. Entonces, hoy está Ruth. 14, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. No creo que haya sido ficticio. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. A Ruth le dijeron: vete, y no se movió. Ruth no tenía nada que decir. Dijo: conmigo no es el asunto. ¿Sí? Conmigo no es el asunto. A mí no me está hablando Orfa, es decir, no me siento por aludido. 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Oiga, es bien clara Noemí: a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. El llegar a Moab para Noemí fue perder todo lo que tenía: su esposo y sus dos hijos. La llegada de Noemí y su familia fue la mayor bendición que le pudo suceder a Ruth. Llegó la salvación de Dios hasta donde ella estaba. Cuando Ruth se queda viuda, ya no era una joven. Pero cuando me refiero a joven, no me estoy refiriendo a que ella era una anciana. No, ya no era una joven, porque pasó 10 años casada. Si se casó de 18, significa que tenía 28, tenía 30, tenía 32, no sabemos qué edad tenía. Pero ya había pasado un cierto tiempo. Entonces, había cierta madurez en su vida. Lo que probablemente no había sucedido con Orfa. ¿Sí? Dice cuello estirado. Eso significa Orfa. ¿Sí? Es que el que no es humilde o el que no es maduro no puede bajar su cabeza.
Ruth encontró en Noemí probablemente lo que en su casa nunca tuvo. Mire, y impresionante porque ¿qué significa Ruth? Amiga. Quiere decir que con Noemí, aparte de ser suegras, eran amigas. Podría ser que Ruth encontró en Noemí no solo una suegra, sino a una madre y a una amiga. Y lo primero que le dice es: no me ruegues. En uno de los de la traducción del original dice: no me afectes. Ruth le decía a Noemí: la afectada seré yo. No quiero, no puedo vivir sin ti. Eso es lo primero que le dice Ruth a Noemí. ¿Cuántos de nosotros pasamos por una situación y lo más fácil es dejar de congregarnos? Óigame, era una situación difícil. Estas dos mujeres eran viudas. No era algo sencillo. Eran viudas. Estas mujeres estaban de luto. Habían perdido al ser que ellas amaban, con el cual por lo cual se casaron. Aunque escogieron mal, porque se casaron con el botarate y con un enfermizo. Solo aquel que ha enviudado sabe qué es eso. Pero el que no es viudo o viuda no sabe lo difícil de no tener a alguien, perder a alguien. Y le estaba diciendo Ruth a Noemí: no me afectes. Entiende, Noemí, no puedo, no quiero vivir sin ti. Probablemente, déjeme decirlo para mí, es lo que yo pienso. Ruth podía soportar el hecho de haber perdido a su esposo, pero no iba a soportar el hecho de perder a su suegra. ¿Cuánto podemos soportar una pérdida? Pero no se compara en el hecho de que un día perdamos al Señor. Y mire, yo dije, quiero ver que empecé a buscar qué había escrito su nieto, o bisnieto, ¿es verdad? Su bisnieto. Salmo 119, 50. Salmo 119, versículo 58. Y decía David, el que se convertiría después en su bisnieto: tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Y dice el 57, mi porción es Jehová. David no quería algo más. Dice, tu presencia supliqué con todo corazón. Le estaba diciendo Ruth a Noemí: no me afectes. No quiero vivir sin ti. Amén. No me ruegues, esa era, ¿verdad? No me ruegues que te deje. Que te deje es, oiga,
¿quién estaba en condición de cuidar a quién? Perdón si lo dije mal. Pero, ¿a quién había que cuidar? A Noemí. Y este es, que te deje. Es decir, no quiero dejarte. Le estaba diciendo Ruth a su suegra, no me desampares. Le estaba diciendo, no te quiero soltar. Es que Ruth estaba agarrada de Noemí. Mire, qué increíble, qué mujer tuvo que haber sido. Es que Noemí tuvo que haber sido especial, porque aun cuando se sentía amargada, era de bendición para su nuera. Mientras esté tomada de ti, no me perderé. Salmos 27:9. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. Pero esa es la parte B. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Entonces, que para Ruth, Noemí había venido a ser salvación. Probablemente Ruth se sentía perdida. Y cuando llegó a la casa de Noemí, sintió paz en su corazón. Amén. Y después le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Le estaba diciendo, no permitas que regrese al pecado. Porque ¿a qué fue Orfa? A adorar a sus dioses. Le dice, no permitas que regrese al pecado. No permitas que vuelva a la esclavitud. No me digas que sea esclava de nuevo cuando hoy soy libre. Mire, eso le estaba diciendo Ruth a Noemí. Salmos 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Mire, Ruth de seguro se sentía perdonada. Amén. Y ahí mismo en Salmos 32:1, un poquito más adelante, Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, podríamos decir que Ruth sí se había convertido. Y le decía, no, Noemí, si regreso, voy a morir. Si regreso, voy a ser condenada. Esto deberíamos de sentir nosotros como cristianos. Esto se va a presentar cuando usted se tenga que decidir. No sé si ya se le presentó. No sé si ya fallamos. Pero podemos tener otra oportunidad. ¿Por qué? Porque ya estaban encaminadas. Y entonces sí, no, es que de la verdad que qué bendición que Ruth haya
caminado junto a Noemí, porque Noemí ya era anciana, ya así. No, es que la que necesitaba cuidado era Ruth, no Noemí. Noemí conocía el camino de regreso. Noemí ya no se iba a perder. Noemí sabía llegar. Nosotros necesitamos cuidado del Espíritu Santo. Nosotros deberíamos de decirle: no me dejes, no me desampares. No te quiero soltar. Porque si te suelto, Señor, ahí hay uno que me está esperando para destruirme. Amén. Y me aparte de ti. Después le dice: porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Mire, le estaba diciendo: ahora tú serás mi dirección. Le estaba diciendo: Noemí, guíame. Sin importar dónde vayas, te seguiré. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor? Señor, no importa, yo te seguiré. Y empezamos a caminar y decimos: no, Señor, es muy pesado el camino. Ruth le dice a Noemí: tú serás mi guía. Tú guiarás mis pasos. Mire, no sé si usted está notando de que se estaba entregando por completo. Ruth se estaba entregando por completo a Noemí. ¿Sí? Y le estaba diciendo: ahora mi vida depende de ti, no depende de mí. Salmo 119, versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué le estaba entregando Ruth a Noemí? Su voluntad. Por donde quiera. No importa. Si hace calor, te seguiré. Si hace frío, te seguiré. Si llueve, te seguiré. Si no hay que comer, te seguiré. Si no hay agua, te seguiré. Y donde quiera que vivieres, ¿qué tenía Noemí? Nada. Pero dijo: si esta mujer ha sido especial conmigo, que era una extraña, ¿cómo habrá sido con los de su pueblo? ¿Verdad que no era fácil la decisión de Ruth? Tu morada será mi morada. ¿Qué le estaba diciendo Ruth a Noemí? Mi deseo es vivir contigo. Y su bisnieto llevó el arca a su casa. ¿Y qué dice Salmos 84:1? Acompáñeme. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas. Le decía: Noemí, contigo quiero vivir.
Pero mira, no tengo nada, no importa. ¿Cuánto tiempo se habrán tardado en llegar a Belén de regreso? ¿Qué habrán comido? ¿Dónde habrán dormido? Pero se sometió, ¿por qué? Porque le había dicho anteriormente, te doy mi voluntad. Mire, usted no se imagina, porque ni yo me lo imagino, pero que le dijéramos esto con todo nuestro corazón al Señor. Y decirle, Señor, lo que tú me digas, eso voy a hacer. Bueno, entonces tienes que cambiar, pero duele, Señor. Pero bueno, ¿quieres cambiar? Sí, Señor, pero duele, ¿no hay algo más suave? Hay que tomar una decisión. No queda de otra. O nos regresamos. ¿Sí? Porque mire, no es que Orfa se quedó en Moab. Es que salió de Moab, pero se regresó. Amén. Después le dice, tu pueblo será mi pueblo. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo Ruth? Renunció a su ciudadanía. Le dijo, Noemí, yo ya no soy moabita. Yo ahora soy israelita. Amén. ¿Por qué? Porque lo que le quería decir es, no, Noemí, yo ya no quiero vivir con ese pueblo. Es que mire, cuando tomamos la decisión, no, ya no podemos vivir con ese pueblo. Llámele como usted quiera llamarle, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, y todo lo demás. No, ya no se puede. Ya no se puede tener comunión. Mire, en todos los lugares que yo he trabajado, ni una vez he salido con algunos compañeros a algo fuera de tiempo en la oficina. Nunca. ¿Y a qué? A nada. Y ellos me decían, es que vos pones excusa que tenés no sé qué cosa en la iglesia. No es excusa. Solo que no quiero. En un trabajo que tuve, un jefe, al final de una de las cosas, de las razones por las cuales me dijo, hoy es último día, fue que yo no me reunía con ellos cuando habían actividades. ¿Yo qué le iba a decir? Sí, pero no es obligación porque no es cosa de la empresa. Sí, pero es que tenemos que estar y que no sé qué, y que somos una empresa y nos vemos con una familia y que... El otro año le dije yo, en el próximo fin de año ahí llego, le dije yo. Estaba en 9º grado y me dijeron que era antisocial solo porque no me reunía con los compañeros. Mire, prefería quedarme solo en el recreo. De verdad. Hasta en primer año cambiaron, porque los bachilleratos ya eran secciones. Mire, llevó gente con la cual me podía relacionar. Así que ya no estaba solo, tenía otro hijo de pastor ahí, así que ya había con quien molestar también.
Ya no solo yo molestaba. Hay que tomar una decisión. ¿Qué va a hablar? Si usted no va a hablar cosas que edifican. No, pero es que no podemos pasar hablando todo el tiempo de cosas del... Sí, pero... No seamos Orfa. Seamos Ruth. ¿Por qué no quería volver Ruth a Moab? Porque entendió que en Moab había maldición. ¿Qué hay en el mundo? ¿Bendición? No, maldición. ¿Por qué Satanás nos puede bendecir? ¿O usted no sabe que Satanás puede bendecir también? Sí, claro que sí. Mejor trabajo, mejor salario, carro nuevo, ingresos mejores, viajes, etcétera. Todo también lo hace Satanás. Porque quiere que se vuelva Moab. Donde tú murieres, ahí moriré yo. Le dice después. ¿Qué le estaba diciendo Ruth? Bueno, a Moab ni muerta voy a regresar. Mis huesos no van a quedar en Moab. Van a quedar con los tuyos. Porque era una costumbre. Sepultar donde estaban los hijos con los padres y etcétera y todo lo demás. Mire, ¿sabe lo que me llama la atención? Que Ruth en ningún momento mencionó a sus padres. En ningún momento mencionó a su familia. No dijo nada de ellos. No dijo, no, pues sí, es que yo sé que mis padres van a estar tristes, pero yo me quiero ir con... No. Mire, es que no había familia. Su familia era Noemí. Aquí no tengo nada, le dijo Ruth. Nadie de aquí me hará falta. No es que yo le haga falta a alguien. Amén. No, Ruth le estaba diciendo, de ahí, de Moab, nadie me hace falta. No voy a extrañar a nadie tampoco. Amén. Porque cuando extrañamos algo, eso que extrañamos nos va a hacer volver. Tarde o temprano nos va a hacer regresar a Moab. Así que, si no, donde tú estés. Salmo 23:6. Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién dijo esto? Su bisnieto. Así que David tenía algo de Ruth. Porque cuando Ruth tomó la decisión de seguir a Noemí, oiga, de seguirla, ¿cómo le fue a Ruth? Ya lo vamos a ver, espérese ya. Y dice, al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiere decir que Ruth ya sabía de que había que volver a la casa del Padre. Y le dice, tu Dios será mi Dios. Mire, increíble, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. Volvamos otra vez a Ruth. Conclusión. Bueno,
Cuando nos decidimos por Dios, es cuando empieza el cambio en nuestras vidas. Amén. Cuando nos decidimos por Dios, empieza el cambio en nuestras vidas. Acompáñenme al versículo 22 del capítulo 1. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Yo creo que este énfasis en la moabita es por decir, miren, mejor la de afuera. Decidió tomar a Jehová por su Dios. Entonces, cuando nos decidimos por Dios, empieza el cambio en nuestras vidas. Y dice la parte B: volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. ¿Cuándo? Al comienzo de la siega de la cebada. No llegaron a sembrar. No tuvieron que esperar por comida, porque el tiempo de la cosecha estaba comenzando. Llegaron cuando comenzaba la cosecha. No llegaron a la mitad, ni cuando se terminaba, ni mucho menos de lo que había quedado de la cosecha, sino cuando el trigo estaba, o la cebada estaba por ser cortada, y cuando estaba nueva y fresca. ¿Cuándo llegaron? Cuando comenzaba. Dios no se equivoca. Pero hay que tomar una decisión. Amén. O somos Orfa o somos Ruth. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias. Porque aquel que te elige a ti no perecerá jamás. Aquel que está dispuesto a renunciar a todo, Señor, lo habrá ganado todo. Sin que lo sepa, lo tendrá todo. Cuando nosotros estamos tomando decisiones, tú ya las conoces. Y como ya las conoces, a aquellos que nos decidimos por ti, comienzas a preparar nuestro camino de regreso. Porque venían con las manos vacías, pero llegaron a Belén. Como Abraham salió de Ur de los Caldeos y llegaron a su destino, Señor. Señor, no queremos ser orfas en medio de tu pueblo, porque a la primera oportunidad vamos a regresar a donde está nuestro corazón, Señor. Señor, quiero enamorarme más de ti, porque allí estaré seguro, Señor. Y nuestros descendientes, si nos decidimos por ti, en su sangre llevarán estos genes espirituales. Porque podemos ver que de esa mujer que se decidió por ti, lo hiciste parte de la descendencia de aquella promesa
dada en el huerto. Señor, nunca nos imaginamos todo lo que ganamos cuando nos decidimos por ti. ¿Dónde se muestra nuestra verdadera conversión? ¿Dónde se muestra que somos verdaderamente Ruth? Un gentil común, corriente. Un gentil bajo una maldición. Porque había una maldición en Moab. Pero esto nos muestra que podemos salir de la maldición en la que nos encontramos. Si tan solo decidimos vivir donde tú vives, habitar donde tú habitas, morar donde tú moras, morir donde tú estás, y la maldición será quebrantada, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela. Ruth tuvo que dejar su tierra y su parentela. Y ahora entiendo, Señor, qué bendición es cuando la propia sangre de uno dicen que ya no somos parte de ellos, porque nunca estamos, es que estamos en Belén. Ellos no lo entienden y no lo saben, pero hemos decidido vivir con Él. Hemos decidido habitar con Él. Hemos decidido morar con Él. Y hemos decidido morir con Él. Y gracias porque podemos recordar los años. Y han pasado los años. Y no hay imán que nos haya alado hacia ellos, hacia nuestros orígenes. Gracias. Porque también podemos ver que desde el momento en que llegamos a Belén, comenzó la bendición en nuestras vidas. Comenzó lo sobrenatural en nuestras vidas. Hermano, no estás solo. Dios está contigo. Hermana, usted no está sola. No necesita nada más que al Señor. Gracias por mostrar nuestro caminar a través de la vida de una mujer que se enamoró de ti, Señor, por medio de una suegra que el mundo tanto denigra, que el mundo tanto aborrece, que el mundo tanto destruye. Ella se enamoró de ti por medio de una suegra, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te honramos. Y esa palabra, Señor, que hemos entendido porque la hemos recibido, prospérala en nosotros. Que cada vez estemos seguros que queremos habitar donde tú habitas y morir donde tú estás, Señor. No queremos que nuestros huesos, al igual que José, queden en Egipto, como Ruth no quiso que ni sus huesos quedaran en Moab, porque de seguro en Ruth había un gen de aquel Lot, que había una parte de Dios en él, como lo dice el apóstol, que gemía en medio de los de Sodoma. Gracias, gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra
porque esa es nuestra oración. Tu palabra es la única que puede restaurar y fortalecer nuestra fe. Es lo único que nos puede mantener en nuestra entrega, Señor, porque no somos suficientemente fuertes para mantener una entrega. Pero en la medida que nos debilitamos, en esa medida tú nos hablas. Gracias, bendito Dios. Gracias por darnos las fuerzas para congregarnos, porque sé, Señor, que estamos cansados. Pero aquí hemos venido, Señor, y siempre llegamos al comienzo de la siega cuando venimos a este lugar.